Hey, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. El día de hoy nos corresponde exponer a nosotros. Nuestro grupo está conformado por Lady Casas, Erika Vargas, Víctor Márquez, Mauricio Infante y por supuesto Andrés Sánchez. Inicialmente vamos a hablar de nuestra autora como tal, que es la doctora Marta Nubia Bello Albarracín. Es una egresada y profesora de Trabajo Social de la Universidad Nacional, con un magíster de Ciencias Políticas por parte de la Universidad de los Andes y un magíster en Investigación Social Interdisciplinaria por parte de la Universidad Francisco José de Caldas. También tenemos que tener en cuenta que es coordinadora del programa de iniciativas universitarias para la paz y la convivencia. 18 de enero del 2008. La vida mía cambió y salí de la burbuja en la que vivía con mi esposa, 4 hijos y una nieta. Ese día me obligaron a entrar a un mundo que ignoré por 48 años. Yo vivía en un país que llevaba más de 50 años en una guerra absurda, donde violaban a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, donde había desaparición forzada, tortura, genocidios, desplazamientos y reclutamiento de menores. Ese mundo tocó mi puerta y lo hizo con el ser más débil, mi hijo Fair Leonardo. Leonardo físicamente era una persona normal, pero no sabía leer ni escribir y no conocía el valor del dinero. Pocos se daban cuenta de su discapacidad. Desde que llegamos al barrio fue muy sociable, él jugaba con los niños, pero ese no era su fuerte, le gustaba más relacionarse con personas adultas. Era muy acomedido y buscaba afanosamente a quien ayudar. Se paraba en la ventana y miraba a la esquina. Si venía una señora con 2 o 3 bolsas de mercado, pues luego él bajaba, cogía las bolsas y se las llevaba a su casa. Ya de adulto ayudaba a la construcción, tenía carne para trabajar en las obras, le gustaban las cosas pesadas y la gente lo buscaba para eso, pero se aprovechaban porque no conocía el valor del dinero. Se lo llevaban para trabajar de 5 de la mañana a 5 de la tarde por 500 pesos o le pagaban con billetes falsos. Yo respeté su espacio, no quería ser un padre controlador, pero me dolía la forma en que le pagaban. Él tenía sueños como cualquier otra persona. A veces pasaba por un almacén y se enamoraba de unas zapatillas y decía, ay pa, voy a ahorrar para comprarlas. Todos los días me entregaba dinero y me preguntaba, pa, ¿cuánto falta? Pero con el dinero que le pagaban, pues no había cuándo. Yo le completaba para no decepcionarlo, pero esas cosas se quedan para la justicia de arriba. La de aquí es precaria, indolente, indiferente. Realmente pues ya no me afana. Me siento orgulloso de mi hijo. Durante 20 años de servir a una comunidad. Era sobreprotector, buen hermano, buen hijo. Todos los días le regalaba una rosa roja a su madre. En el barrio, por donde quiera que andó, hay algo de él, pues trabajó en muchas de sus calles. Ese 8 de enero salí a las 6 de la mañana con mi esposa. El día anterior había sido festivo y había llegado a Buenaventura. Le habían robado los documentos y me pidió que lo acompañara al centro a sacar los papeles. Nos levantamos a las 4 de la mañana. Bañé a mi nieta Aisha y le dejé el desayuno, el almuerzo a mis hijos. Nos fuimos a las 5:30. Estuvimos en la registraduría del centro y luego en Banderas sacando el pasado judicial y él el pase. Pero bueno, como a las 4 de la tarde terminamos, regresamos a casa porque estaba estudiando y debía terminar unas tareas. No había nadie, pero eso no era raro porque todos mis hijos salían a hacer sus cosas. El mayor llegó como a la 1 de la mañana y le pregunté por Leonardo, que no aparecía. Me dijo, papito, a las 12 del día recibió una llamada y era un señor. Él le dijo, ya voy, patroncito. Nos levantamos, nos bañamos y desayunamos. Le pedí que me acompañara, pero se fue para donde lo necesitaban y yo quería recogerlo después. Nos despedimos en una esquina. Mi hijo mayor conducía un colectivo entre Suacha y Fusa. Y cuando regresó llamó a Leonardo, pero el celular estaba apagado. Pensamos que se había ido con mi hermano y como era tan tarde no lo llamamos. Esperé hasta el día siguiente y nos fuimos a la inspección de policía porque a veces él iba y les lavaba las motos o la patrulla. Caminé por el barrio y pregunté, pero nadie lo había visto. Los policías me dijeron, Don, para colocar la denuncia toca esperar 72 horas. Eso era mucho tiempo y mientras tanto seguí buscando entre los vecinos y los familiares. A los 3 días me fui a poner la denuncia a la fiscalía y la mujer que me recibió fue grosera. Me dijo que los padres tenemos a los hijos debajo de las naguas y no recibió la denuncia. Comenzamos a hacer recorridos por clínicas, hospitales y casas de albergue. A comienzos de febrero volví a la fiscalía y la misma mujer de antes me dijo, usted aquí chillando y su hijo divirtiéndose. Me provocaba, es que mejor no vale la pena. Le expliqué que mi caso era distinto, que era un joven de educación especial. No es normal que se haya desaparecido de esa manera. Ya vamos a cumplir un mes y no sabemos nada. Me pasaron como una hoja de ruta. Entre los lugares estaba medicina legal, pero yo al comienzo no aceptaba ir porque no concebía pensar que mi hijo estuviera muerto. Creo que en la cabeza de ningún padre pasa esto. En marzo me decidí y les conté mi caso. Iba todos los lunes y me mostraban los álbumes con las fotos de las personas que ingresaban cada 8 días al instituto. Era algo realmente muy duro de aceptar y percibir. Un día saliendo de medicina legal, vi un grupo de chicos durmiendo en la calle y pensé, se va a comenzar otro camino de búsqueda. Me senté con mis hijos y les dije, a Leonardo no lo tragó la tierra. A su hermano le pudieron pasar varias cosas. Pudo ser un accidente de construcción, perdió el conocimiento,
Se desubicó, no encuentra la casa o le dieron algo. Toca buscar por todos lados, meternos a sitios donde venden droga, donde hay indigentes, lo que sea por encontrar a su hermano. John Smith pidió permiso en la empresa y comenzó a disfrazarse de persona de la calle con mi hija menor. Se iban a la calle del Bronx, en la L, o Cinco Huecos. Todos los días le pedía a Dios que me mostrara su rostro sin importar las condiciones, necesitaba encontrarlo. Durante 8 meses recorrimos las calles de Bogotá, pusimos la foto en RCN y Caracol con nuestros teléfonos, pero no sé si fue una buena decisión, la gente abusa con eso. Nos llamaban y nos daban 5 direcciones en los extremos de la ciudad, juegan con el dolor, hacen daño físico y psicológico. A raíz de eso me dio una parálisis facial que me dejó secuelas en la cara. Un día, como en agosto, llegó un señor que vivía diagonal a la casa y me dijo: Don Luis, ¿ya encontró al gringo? Así le decían por los ojos claros. Y me contó que el sobrino de su esposa había aparecido en Ocaña, en una fosa común, como un NN. Yo no sabía y en mi ignorancia le pregunté y me dijo: Pues que lo mataron. Voy a medicina legal y pregunté por el archivo secreto de Ocaña. Lo hice y solo había 3 fotos. Me las mostró y me dijo que los dolientes eran todos de Cúcuta. Pasaron los días y una tarde entró una llamada y la contestó mi hija. Me dijo que era de medicina legal, sentí un escalofrío por todo el cuerpo, bajó desde mi coronilla hasta las plantas de los pies, y le dije a mi hija: se acabó la búsqueda, Leonardo está muerto. Le pregunté a la doctora si me podían adelantar algo, pero dijo que no. Fue un momento tan difícil, la buceta no andaba, era como si el tiempo se hubiera detenido en un instante. Sentía que mis pies levitaban, que no tocaban el piso, que no avanzaba. Una doctora me comenzó a leer una lista que tenía en una hoja. Eran 30 nombres. Cuando dijo Fray Leonardo Porras, entré como en un túnel. Ella hablaba, pero no vocalizaba su voz se distorsionaba. Lo que leyó de ahí para abajo no lo escuché. Me pidió el número de la cédula de Leonardo y se lo dije. En el computador la agitó y salió su rostro, o lo que quedó, porque recibió 3 impactos de bala y 2 le destruyeron el rostro. Tenía los ojos abiertos y un terror terrible en la mirada. Me dijo que no lo habían encontrado en Ocaña, norte de Santander. En ese momento la rama jurídica estaba en paro y me sugirió reunir a otras familias para hacer un puente con la fiscalía y que nos dieran la orden de exhumación de los restos. Pregunté si sabía quién lo había asesinado y la única información que tenía era que pues estaba en una fosa común. Lo que siguió también fue complejo. La doctora nos aconsejó tener todo listo para mover los restos. Comencé a buscar cementerios para ubicar el cuerpo. Fui al Central, al de Chapinero, al Apogeo, a Campos de Cristo, pero no tenía los 15 millones de pesos para traerlo. Me tocó hacer un préstamo a diferentes personas para conseguir ese dinero. El 23 de septiembre del 2008 nos citan a las 10 de la mañana a medicina legal y allí conozco a 3 familias más, a la señora Flor Hernández, a Blanca Monroy y Elvira Castro. Nos hacen una reunión y nos entregan la identificación de nuestros hijos por cotejo de huella dactilar por parte de la Registraduría Nacional de Colombia. Pero ese día sucedió algo que no pasó en los 8 meses, y fue la presencia de los medios de comunicación, televisión y radio, y prensa nacional e internacional. Le pregunté al vigilante y me dijo: es como un muchacho jugando fútbol y es una persona muy reconocida. Nosotros estábamos en un cuarto con vidrios y los periodistas se dieron cuenta que éramos 4 padres llorando y cada uno con fotos en la mano. Uno de ellos se acercó y me preguntó el nombre, cogí la foto de mi hijo y le dije que había aparecido muerto en una fosa en Ocaña. Estamos acá para ver cómo vamos a traerlo. Somos 3 padres en las mismas circunstancias. De pronto entró otro periodista y nos dijo que si queríamos hablar lo teníamos que hacer inmediatamente porque iban a ser las 2:30 del día y el noticiero estaba a punto de comenzar. Yo no quise porque no sabía en lo que me podía meter y pensaba en mis otros hijos, en mi esposa. Eso fue uno de los primeros pasos que se dieron para las denuncias de los falsos positivos del SWAT. Viajé ese mismo día a las 4 de la tarde, partimos con mi esposa y con mi hijo. Cuando llegamos uno de los fiscales, al saber que éramos los padres de Fray Leonardo, sonrió y dijo: usted es el papá del jefe de la organización narcoterrorista. Yo le reclamé y le dije: no señor, usted está equivocado. Y me contó que en el momento del levantamiento mi hijo llevaba una pistola 9 milímetros en la mano derecha. Saqué la historia clínica de mi hijo y le mostré. Un chico como él no puede liderar un grupo insurgente. Me respondió: eso dice el informe del ejército. ¿Acaso no sabe que su hijo fue dado de baja por la Brigada Móvil 15 de Ocaña, norte de Santander? Hasta ese momento yo era un hombre orgulloso de que mi hijo mayor hubiera presentado el servicio militar durante 24 meses. Descubrir que ellos habían asesinado a mi hijo me hizo sentir el dolor más grande del mundo. Mi hijo se cogió la cabeza con las 2 manos y cayó sentado en una silla. No podía creerlo. Nos repartieron a los 3 en salas diferentes y nos entrevistaron por separado. Nos tuvieron hasta las 6 de la tarde y luego nos llevaron a la funeraria Páez. Hasta allá llegó un chico de la alcaldía que llevaba el croquis que mostraba dónde estaban los cuerpos. Pedí que mi hijo fuera el primero en ser desenterrado antes que llegaran los medios de comunicación. Para ese momento las desapariciones se habían convertido en noticia nacional. Todos querían averiguar por qué 4 chicos de Soacha habían aparecido muertos a 18 horas de sus viviendas. Ocaña fue para mí el sitio más horrendo de mi vida. Cuando volvimos a Bogotá a las 11 de la mañana, nos recibieron en la funeraria Los Olivos del Restrepo. Los cuerpos de los otros muchachos los enviaron para Campos de Cristo en Soacha. Con mi hijo nos tocó alquilar una fosa en la Inmaculada por la autopista norte. En mi casa ya me demoré 3 horas y media, mientras que las otras señoras sí se pueden ir a pie al cementerio a ver a sus hijos. Desde ese momento,
Los padres de los muchachos de los falsos positivos comenzamos a luchar por su buen nombre de nuestros hijos. El 18 de octubre de ese año conozco el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y comienzo a trabajar con ellos. Además descubro toda la problemática de derechos humanos que hay en el país. En este tiempo me he estado capacitando. Ya estudié un diplomado de Derechos con el colectivo de abogados José Aldea Restrepo y también hice varios cursos en la Universidad Nacional. Nací en Tormequé, Boyacá, una familia campesina. Mis abuelos tenían una finca donde cultivaban maíz, papa, arveja, frijol, habas, arracacha, nabos. Ellos tuvieron 3 hijas, mi tía Rosa, Anita y mi madre Mercedes Parra de Bernal. Ellas quedaron huérfanas de mi abuelo muy temprano y fueron criadas por sus padrinos de bautizo. Él murió en la plaza de Bolívar. Se paró en una cáscara de plátano y se resbaló. Se desnucó por el borde del andén. Mi abuela, al quedar sola, se fue para Girardot y allí trabajó en un rapiche. Murió porque un día se descuidó y la máquina le murió el cuerpo cuando la estaba colocando caña. Mi madre se casó a los 18 años y de ese matrimonio quedamos 4 hermanos. Álvaro, Carlos, Marina y yo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Víctor Alfonso Márquez. En este momento les voy a hablar sobre qué es ser una víctima. Para entender este concepto tenemos que enfocarnos en la ley 1448 de 2011. Esta ley fue promulgada en el gobierno de Juan Manuel Santos con mira a un posible escenario de posconflicto, con el objetivo de garantizar los derechos de los colombianos afectados por los diferentes actores del conflicto armado y en los derechos que tienen a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Con lo anterior dicho, entramos en el artículo 28 de esta misma ley, que nos muestran una serie de derechos de las víctimas, tales como de 12 yo saqué 5, tales como derecho a la verdad, justicia y reparación, derecho a ser beneficiado por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones dignas, derecho a solicitar y recibir atención humanitaria, derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Esos son solamente algunas, ¿no? Dentro de esta ley también encontramos 5 medidas de reparación. Estas pueden ser tanto individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas. Estas pueden ser reparación como restitución. Buscan el establecimiento de las víctimas en situación en la que se encontraban antes de los hechos. Indemnización. Las víctimas recibirán una compensación económica por los daños sufridos. Rehabilitación. Consiste o estaba dirigida al restablecimiento de las condiciones físicas, psicológicas de las víctimas. Medidas de satisfacción. Busca proporcionar bienestar, contribuir y mitigar el dolor de las víctimas. Garantías de no repetición. El Estado debe garantizar que no se repitan las violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a esta ley. Por eso, de acuerdo a esta ley, ser víctima son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por los hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurrido con ocasión del conflicto armado interno. Muchas gracias. Sigue mi compañero.